expulsan del país. Ellen Rometz fue deportada justo unos días antes de que una investigación del Congreso le llamara a testificar. Kennedy había tenido suerte. Asumió que podía ocultar su comportamiento a la prensa de esos tiempos. Pero en el otoño de 1963, los rumores iban creciendo en intensidad y su habilidad para contener los escándalos disminuyendo. Yo creo que si no hubiera sucedido lo de Dallas, habría salido reelegido, pero que este tipo de cosas habrían acabado saliendo a la luz en su segundo mandato, por no decir antes, y puede que se hubiera visto obligado a dimitir. Hay muchas posibilidades de que hubiera pasado eso. Kennedy tenía sentido del honor, y si se hubiera demostrado que había perjudicado al país y a la presidencia y a su familia, creo que habría dimitido. Otros que también conocieron a Kennedy no comparten esa opinión. Siguen convencidos de que aunque hubiera gobernado 2 veces seguidas, habría podido seguir ocultando sus devaneos. Independientemente de cuáles fueran sus defectos personales, ese último verano de su vida estaba resuelto a que se aprobara un acuerdo para el control de armas nucleares, logrando así que el mundo diera un paso atrás en su loca carrera hacia el abismo nuclear. En el verano de 1963, Kennedy tenía que visitar la flota del Pacífico que se encontraba anclada en la costa de San Diego. Pretendía llamar la atención sobre el hecho de que los Estados Unidos estaban preparados para utilizar sus armas nucleares como métodos disuasivos y así convencer al país de que había que dar marcha atrás en la carrera armamentística. Al volver a Washington, el presidente visitó el Centro de Detección Temprana del NORAD, situado en lo profundo de las montañas Cheyenne de Colorado. Les había dicho a los miembros de su equipo que había llegado la hora de replantearse las posturas sobre la Guerra Fría. Las formas de pensar convencionales habían estado a punto de llevar a las 2 potencias al borde de la aniquilación. A pesar de las diferencias, tanto Moscú como Washington compartían un deseo común de supervivencia. Kennedy se valió de un discurso de principios de curso en una universidad estadounidense para explicar resumidamente su nueva doctrina. What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. Para preservar la paz, Kennedy quería que se negociara un tratado para prohibir a los soviéticos hacer ensayos nucleares atmosféricos. Esperaba con esto impedir que otros países desarrollaran sus propias armas. Ahora Kennedy tenía que lograr que sus aliados europeos se interesaran por la propuesta, convencerles de que no necesitaban hacer pruebas con sus propias armas nucleares porque Estados Unidos se comprometía a cumplir con sus garantías de seguridad. Kennedy se saltó el protocolo diplomático establecido, pasó por encima de De Gaulle y voló directamente a Alemania para reunirse con el canciller Konrad Adenauer. El motivo del viaje era hacer una promesa directamente a la gente que más peligro corría, a los ciudadanos de Berlín Oeste. Sentía un respeto extraordinario por el pueblo de Berlín y por su lucha. Admiraba esa valentía en la gente y en ellos vio esa especie de extraordinaria determinación y fuerza en una época en que todos los días, en cualquier momento, podrían haber sido aplastados. Y le atraía muchísimo esta especie de coraje, y lo reconocía, lo valoraba y le estimulaba. Kennedy fue al muro de Berlín para mirar cara a cara a un régimen que, en su opinión, había estado a punto de arrastrar al mundo a una guerra nuclear. Después se dirigió al ayuntamiento donde más de 1 millón de berlineses occidentales le recibieron entre aplausos y gritos de «Kennedy, Kennedy». El 26 de junio, los berlineses escuchaban un discurso que se convertiría en uno de esos momentos fundamentales de toda la Guerra Fría. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system
but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Kennedy los había ayudado a superar unos tiempos peligrosos y en ese momento parecía compartir el destino de los ciudadanos de Berlín. Ese encuentro supuso una correspondencia increíble de sentimientos y una entrega de confianza por ambas partes. Esas eran sus credenciales. Él también estaba profundamente emocionado y respondió de la manera que el público esperaba de él. Kennedy comentó al marcharse: "No volveremos a ver nunca un día como este por mucho que vivamos". Después voló a Dublín. Los miembros de su equipo no veían ninguna utilidad en añadir Irlanda al itinerario, pero para Kennedy esos 2 emotivos días serían una distracción de los graves asuntos que le apremiaban y una oportunidad de relajarse entre amigos. Una de las mayores multitudes en la historia de Irlanda se congregó para aclamar a un familiar. Kennedy visitó el lugar que su bisabuelo, Patrick Kennedy, había abandonado al marcharse de Irlanda huyendo de la hambruna de la patata de 1848. En el momento en que se disponía a marcharse de Shannon, recitó un poema del pasado irlandés que para él describía el momento presente. Last night somebody sang a song which says the words of which I'm sure you know, which come back to Erin, the land of thy birth. Come with the shamrock in the springtime. This is not the land of my birth, but it's the land for which I hold the greatest affection. And I certainly will come back in the springtime. Thank you. As I go back to America, all of you with me. Thank you. El viaje de Europa supuso el momento más emotivo en los años Kennedy y también tuvo efectos casi inmediatos. Después de tan solo 10 días de negociaciones, el borrador del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares estaba listo para ser firmado en Moscú. Yesterday, a shaft of light cut into the darkness. Let us make the most of this opportunity and every opportunity to reduce tension, to slow down the perilous nuclear arms race, and to check the world's slide towards final annihilation. El 24 de septiembre de 1963 se aprobó en el Senado el Tratado de Prohibición de Ensayos Atmosféricos por una mayoría aplastante de 80 a 19. El tratado abrió la puerta a una posible distensión y fue el primer acuerdo significativo para controlar la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En el nivel estratégico, Kennedy se estaba inclinando hacia un compromiso con la Unión Soviética. Desde el punto de vista táctico avanzaba a trompicones. El apoyo de Khrushchev a las guerras de liberación de otros países había preocupado siempre a Kennedy. El gobierno estaba seguro de que los soviéticos estaban buscando los puntos débiles para aprovecharse de ellos. Vietnam era ahora el foco de las preocupaciones. Utilizarían a Vietnam como una plataforma desde la cual presionar política y militarmente a otras naciones de la zona, y las fichas de dominó, como él las llamaba, caerían. Tanto Eisenhower como Kennedy, como yo mismo, estábamos seguros de que era un capítulo de la Guerra Fría, y sabíamos que la seguridad de Occidente peligraría si perdíamos Indochina. A finales del otoño de 1963, el ejército comunista parecía decidido a asegurarse una victoria en Indochina. Kennedy culpaba al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, quien había utilizado unos recursos vitales para sofocar a la mayoría budista de Vietnam en lugar de lanzar una ofensiva contra el avance comunista. El 1 de noviembre por la noche llegaron a la Casa Blanca noticias de un golpe de estado interno en Saigón. Kennedy enchufó su equipo de grabación. Special Forces headquarters. They then began a process of demanding that the palace surrender. They have been moving troops in ever since. There have been several firefights occurred in the area around the palace
Kennedy escuchó los comunicados de McGeorge Bundy. En Saigón los generales se habían levantado contra Diem. Durante los 2 días siguientes, las posibilidades de Kennedy habían disminuido drásticamente. 24 horas después del alzamiento, Diem estaba muerto. Creo que podríamos haber detenido ese golpe de Estado si hubiéramos actuado con firmeza. No lo hicimos. Así que parte de la responsabilidad del golpe, en cierto sentido, la tenía Estados Unidos. Desde luego, la intención de Kennedy nunca fue que por una acción por su parte, o una falta de acción, el presidente Diem terminara muerto. Yo estaba con él cuando recibió la noticia. Se quedó blanco. Nunca le había visto tan afligido. 3 meses antes había enviado un mensaje a los militares de Vietnam del Sur afirmando que Washington no se mostraría en contra de un cambio de gobierno. En vista del asesinato de Diem, a Kennedy le pareció que Estados Unidos tenía que aceptar su parte de responsabilidad por las consecuencias. Grabó su evaluación del asunto para sus memorias. Monday, November 4th, 1963. Over the weekend, the coup in Saigon took place. Culminated 3 months of conversation about a coup. I feel that we must bear a good deal of responsibility for it. I was shocked by the death of Diem and knew the way he was killed made it particularly abhorrent. Durante 3 años, Vietnam había estado cociéndose en el caldero de Washington. Kennedy había aumentado su equipo pasando de 900 a 16.500 miembros, pero insistía repetidamente en que no se necesitaban tropas de combate y que no las enviaría. En octubre de 1963, Kennedy había anunciado una retirada preliminar de 1.000 hombres para mediados de 1964. Pero está claro que de haber sobrevivido, habría tenido que enfrentarse con la misma decisión que destruyó a Lyndon Johnson: aumentar la amenaza de una intervención norteamericana o aceptar la victoria comunista. Las restricciones institucionales habrían limitado tanto sus opciones que Kennedy habría tenido que comprometer el prestigio de Estados Unidos y emplear armas norteamericanas en Vietnam. Otra cosa es que lo hubiera hecho de la manera en como Lyndon Johnson lo hizo, pero no hay duda de que Estados Unidos iba a tener que enfrentarse a un conflicto muy difícil, muy doloroso y muy sangriento, con Kennedy o sin Kennedy. Kennedy sabía que en su segundo mandato tendría que responder de la ambigüedad de su política hacia Vietnam. Solo esperaba que el asunto pudiera esperar hasta después de las elecciones, o por lo menos hasta su regreso de un viaje de campaña a Dallas, en Texas. A solo un año de las elecciones presidenciales de 1964, los sondeos de opinión indicaban que Kennedy obtendría una victoria contundente. Sin embargo, sabía que su postura respecto a los derechos civiles le había costado el voto del sur. El viaje a Texas de noviembre demostraría que el presidente no tenía miedo a enfrentarse a sus detractores. La mañana del 22 de noviembre, Kennedy se marchaba de Fort Worth y se dirigía a Dallas para pronunciar un discurso de mediodía. Jackie odiaba tener que hacer campaña, pero le había confesado a Leticia Baldrige que este viaje en especial sí le apetecía. Jackie me llamó y me dijo: voy a ser la buena esposa de un político. ¿Te lo puedes creer? Voy a acompañar a Jack en este viaje de campaña y me va a gustar lo que voy a hacer. Una multitud de entusiastas se había alineado a lo largo de la ruta de la procesión. Kennedy había ordenado que bajaran la capota de la limusina para que la multitud pudiera verle. Miles de personas acudieron. La mujer del gobernador se volvió al presidente y le dijo: a ver quién se atreve a decir ahora que no le quieren en Dallas. El vehículo giró en Main Street y entró en Dealey Plaza. Pasó por delante del edificio de la biblioteca escolar. Y el resto es historia. Y entonces vi el montículo de hierba y la gente encima. Parecía como si la hubiera arrasado el viento. Miembros de su equipo que había llegado la hora de replantearse las posturas sobre la Guerra Fría. Las formas de pensar convencionales habían estado a punto de llevar a las dos potencias al borde de la aniquilación. A pesar de las diferencias, tanto Moscú como Washington compartían un deseo común de supervivencia. Kennedy se valió de un discurso de principios de curso en una universidad estadounidense para explicar resumidamente su nueva doctrina. What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security. Expulsan del país. Ellen Rometz fue deportada justo unos días antes de que una investigación del Congreso le llamara a testificar. Kennedy había tenido suerte. Asumió que podía ocultar su comportamiento a la prensa de esos tiempos.
Pero en el otoño de 1963, los rumores iban creciendo en intensidad y su habilidad para contener los escándalos disminuyendo. Yo creo que si no hubiera sucedido lo de Dallas, habría salido reelegido. Pero que este tipo de cosas habrían acabado saliendo a la luz en su segundo mandato, por no decir antes. Y puede que se hubiera visto obligado a dimitir. Hay muchas posibilidades de que hubiera pasado eso. Kennedy tenía sentido del honor, y si se hubiera demostrado que había perjudicado al país y a la presidencia y a su familia, creo que habría dimitido. Otros que también conocieron a Kennedy no comparten esa opinión. Siguen convencidos de que aunque hubiera gobernado 2 veces seguidas, habría podido seguir ocultando sus devaneos. Independientemente de cuáles fueran sus defectos personales, ese último verano de su... I am talking about genuine peace, not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. Para preservar la paz, Kennedy quería que se negociara un tratado para prohibir a los soviéticos hacer ensayos nucleares atmosféricos. Esperaba con esto impedir que otros países desarrollaran sus propias armas. Ahora Kennedy tenía que lograr que sus aliados europeos se interesaran por la propuesta, convencerles de que no necesitaban hacer pruebas con sus propias armas nucleares porque Estados Unidos estaba resuelto a que se aprobara un acuerdo para el control de armas nucleares, logrando así que el mundo diera un paso atrás en su loca carrera hacia el abismo nuclear. En el verano de 1963, Kennedy tenía que visitar la flota del Pacífico que se encontraba anclada en la costa de San Diego. Pretendía llamar la atención sobre el hecho de que los Estados Unidos estaban preparados para utilizar sus armas nucleares como métodos disuasivos y así convencer al país de que había que dar marcha atrás en la carrera armamentística. Al volver a Washington, el presidente visitó el Centro de Detección Temprana del NORAD, situado en lo profundo de las montañas Cheyenne de Colorado. Les había dicho a los miembros